¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy y el título del programa de hoy es El Príncipe de Maquiavelo, segunda parte. Bajo este título, señora, señor, temas de la actualidad nacional e internacional. Y nuevamente el título del programa de hoy, El Príncipe de Maquiavelo, segunda parte. Y así como usted sabe, señora, señor, que este año iniciamos un pequeño ciclo sobre la obra brillante de los caracteres de Juan de la Bruyère, cuyos títulos en sus respectivos programas fueron Las obras de la inteligencia, la sociedad y la conversación y la corte. Este año también, después de esos 3 programas, hemos iniciado un pequeño ciclo con la obra de Maquiavelo, El Príncipe, cuya primera parte ustedes ya conocen. Y hoy compartimos esta segunda parte, recordando brevísimos datos biográficos de Maquiavelo. Nace en 1469, muere en 1527, estadista florentino, a la época de Maquiavelo, porque la vida de Maquiavelo transcurre durante la época del Renacimiento, pero en la época política, la vida pública de Maquiavelo, ¿cómo estaba la Italia políticamente de Maquiavelo? Tenía 5 principados, 2 repúblicas, una república democrática, Florencia, una república aristocrática, Venecia, 2 principados, el ducado de Milán al norte, el reino de Nápoles al sur, y el centro de la geografía italiana, los estados pontificios. A esta gravísima situación política, recordemos que la Italia de Maquiavelo estaba invadida por 2 potencias, por Francia y por España. Maquiavelo nos dice que la política es el arte y la conducta de aquello de lo que el príncipe hace, no de lo que debe hacer. Y también nos dice Maquiavelo que la política tiene sus reglas propias, que la moral tiene también sus reglas propias. No es un inmoral de la política, sino que así como la ciencia política tiene sus reglas, también la política, también la moral tiene sus propias reglas. Y si bien es cierto que allá por los escritores clásicos, Platón en la República y Aristóteles en su política comienzan a escribir la ciencia política como ciencia propiamente dicha, es mucho más cierto que Maquiavelo a través del príncipe o con el príncipe le da a la ciencia política el carácter de autónoma. En esta primera parte nosotros compartimos del capítulo 3, usted recuerda, señora, señor, de la obra del príncipe, los principados mixtos. Hoy vamos a compartir el capítulo 18. El capítulo 18 lleva por título de cómo los príncipes han de mantener la palabra dada. Y entonces, de ese capítulo 18 no vamos a desarrollarlo en toda su extensión, sino que hemos seleccionado los conceptos principales, conceptos que creemos nosotros son los más importantes que ya mismo compartimos con ustedes. En una parte de ese capítulo 18 dice Maquiavelo en El Príncipe: todos sabemos lo admirable que es que un príncipe conserve la palabra dada, gobernando por medio de la integridad y no gobernando por medio de la astucia. Pero por estos tiempos la experiencia nos enseña que aquellos que han gobernado por medio de la astucia, burlando el ingenio de los hombres, han realizado grandes obras, ganando a aquellos que han gobernado con lealtad. Sigue exponiendo en ese capítulo 18 Nicolás Maquiavelo. Debéis saber que hay 2 maneras de gobernar, nos sigue diciendo Maquiavelo: por medio de la ley, como gobiernan los hombres, o por medio de la fuerza, como gobiernan los animales. Pero como el primer modo nunca es suficiente, nunca alcanza, entonces es necesario que a veces el príncipe gobierne por medio de la fuerza. Y por lo tanto es necesario que el príncipe, según convenga, sepa gobernar como un hombre o como gobierna un animal. Y nos sigue diciendo Maquiavelo en ese capítulo 18: los antiguos escritores
señora, señor, se refiere a los escritores clásicos, sigue diciendo Maquiavelo, los antiguos escritores enseñaban veladamente cómo Aquiles fue educado por el centauro Quirón. Un pequeño paréntesis, señora, señor. El centauro Quirón, usted recuerda muy bien que era hijo del dios Cronos, Saturno, el dios del tiempo, y de Filira, y que los centauros eran los hijos de Ixión y de Nefele, y que los centauros tenían la primera parte del cuerpo, la cabeza y el torso, era de hombre y la otra parte era de caballo. Pero el centauro Quirón, insisto, el hijo del dios Cronos, Saturno del tiempo y de Filira, era diferente a todos los otros centauros, porque justamente el centauro Quirón, educado por su padre, tenía dotes de gran prudencia y de brillante inteligencia. Conocía medicina, magia y música. Y en tal sentido, en la mitología griega, el centauro Quirón educó, entre otros príncipes y otros héroes, a Aquiles, a Céfalo, a Meleagro, a Telamón, a Teseo, a Ulises y a Jasón. Y nos sigue diciendo Maquiavelo en ese capítulo 18 que así como es necesario que el príncipe deba gobernar según la ley o como una bestia por medio de la fuerza, como gobierna los animales, deberá elegir, si gobierna como un animal, las cualidades del león y de la zorra. Porque así como el león no sabe defenderse de las trampas y la zorra no sabe defenderse de los lobos, será necesario ser zorra para poder escaparse de las trampas y será necesario ser león para poder atemorizar y defenderse de los lobos. Y seguramente usted, en su casa, señora, señor, estará pensando, ¿qué tiene que ver este capítulo 18 de Maquiavelo, la obra del príncipe, de cómo los príncipes han de conservar la palabra dada con la actualidad política nacional e internacional? Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias. Y así como Aristóteles, año 384-322 a.C., Aristóteles de Macedonia nos enseña magistralmente que el hombre es hijo de la adversidad, porque la adversidad es toda forma de dolor. El dolor como muerte, el dolor como miseria, el dolor como traición, el dolor como enfermedad y también el dolor como invasión. Porque la Italia de Maquiavelo estaba invadida y fragmentada políticamente por potencias extranjeras como España y Francia. Y Maquiavelo en este capítulo 18 nos dice que el príncipe, si gobierna por medio de la ley, gobierna como un hombre. Si gobierna por medio de la fuerza, gobierna por medio como un animal. Y entonces hay príncipes que han honrado su palabra y hay príncipes que han gobernado por medio de la astucia. Y también nos dice, cuando el príncipe elige gobernar por medio de la fuerza como los animales, elegirá al león y a la zorra. Porque así como el león no sabe defenderse de las trampas y la zorra no sabe defenderse de los lobos, será necesario ser zorra para escaparse de las trampas y será necesario ser león para atemorizar y vencer a los lobos. Nada brillante, nada genial. Decimos, señora, señor, que la historia de la conducta política de los príncipes en el gobierno de la sociedad política a través de los tiempos ha estado pocas veces cerca de la ley y honrando la palabra. Quizá la historia de la conducta política de todos los príncipes que han gobernado el mundo ha estado cerca de la astucia, porque la astucia es, sin lugar a dudas,
la hermana oscura de la inteligencia, porque la astucia es en tanto hermana oscura de la inteligencia, la madre de la picardía, la madre de la corrupción, la madre de la traición y la madre de la guerra, porque al ser la astucia la madre de la guerra, en última instancia pareciera ser que antes que la historia de la civilización y de la cultura, también la historia del hombre puede llegar a ser la historia de todas las guerras, porque entre guerra y error hay una especie de doble moneda. Según los errores es, según las guerras en el gobierno de los príncipes. Y ahora vamos a ver cómo juegan estos conceptos clásicos de Maquiavelo en la política internacional. Hace instantes, hace días, ISIS volvió a asolar Europa por medio del terror, por medio de la sangre. Lo hizo en Manchester, Inglaterra, y lo hizo con los cristianos coptos de Egipto, con más de 50 muertos. Nada novedoso hace ISIS, porque ISIS, en tanto fanatismo religioso como toda ideología, no le importa el diálogo, no tiene en cuenta la razón. La única política, entre comillas, de ISIS es sembrar el terror. Pero como este programa, señora, señor, ya llegó al 500.000 de visitas, el primer continente que nos visita es América y el segundo es Europa. Este programa propone, por vía internet, en el sitio de YouTube, proponemos una especie de solución, una sugerencia en cuanto a la secta ISIS. Y la sugerencia nuestra es la siguiente: un test de pertenencia y de paz realizado por las principales autoridades islámicas de toda la Europa continental, auxiliados por expertos sociólogos, psicólogos, psiquiatras y terapeutas. Test de pertenencia y paz, breve y sencillo, para todos los emigrantes musulmanes de los últimos 7 años. En cuanto a la pertenencia, si están dispuestos estos inmigrantes a vivir en orden y respetando la ley al país que los ha recibido. Y en cuanto a la paz, si están dispuestos a vivir en concordia y en armonía con aquel país que los ha recibido. Y repetir este test tantas veces como sea necesario, por el orden y por la ley. Pertenencia, por la armonía y la concordia, léase por la paz. En cuanto a la política local, ha explotado, entre comillas, el tema de la coima de Odebrecht, esta empresa brasilera. Nosotros nos vamos a dirigir a usted, señora Alejandra Gils Carbó, jefa de los fiscales de la República Argentina, militante de justicia legítima y también militante de una ideología decadente, populista y mesiánica como fue y sigue siendo el kirchnerismo. Tiene usted la oportunidad, señora o doctora Gils Carbó, de proporcionar todos los nombres de la coima, de los chorros del poder público, sean negocios públicos o negocios privados. Parece hasta irrisorio, señora, señor, que hayan aparecido nombres tales como Julio De Vido, Roberto Dromi y el Corcho Rodríguez, porque es como si nos dijeran que Drácula, Frankenstein, la momia y el hombre lobo son personajes del terror. Que aparezcan todos los nombres que deban aparecer, y si no van presos, pues que devuelvan la plata. Pero además, en la escena política argentina vuelve a aparecer usted, señora expresidenta doña Cristina Fernández. Vuelve a aparecer como una especie de cronista extraterrestre que nada ha tenido que ver con la decadencia populista, y usted aparece como prenda de unidad, como una estrella polar de unidad, cuando usted ha dado cátedra de desunión, cátedra de decadencia y cátedra de corrupción. Sería hasta excelente, entre comillas, que compita electoralmente para ver cómo está una parte de la sociedad argentina en temas tales como corrupción, decadencia
y desunión. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Y como nosotros, señora, señor, para lo bueno y solamente para lo bueno somos extremadamente caprichosos y extremadamente pacientes, un chino siempre decimos que queda impaciente al lado nuestro. Hoy, aquí, en la República Argentina, todavía la economía a nivel pequeña y mediana empresa no funciona. La inflación ha bajado un poco, pero continúa. Los capitales extranjeros de inversión todavía no han llegado para crear verdaderas y profundas fuentes de trabajo. Entonces, a usted, señor presidente don Mauricio Macri, hace más de 1 año y medio que le pedimos, que le sugerimos una mesa federal en la cual se sienten todos los gobernadores, principales sindicalistas, industriales, productores, las principales ONG, a redactar políticas y a consensuar políticas de Estado a 5, 10, 15, 50 años en materia de justicia, salud, educación, seguridad, economía. Ponga en marcha la flota mercante, señor presidente. Ponga en marcha la industria pesquera. De una vez por todas, lleve a cabo una profunda reforma impositiva que hace más de 1 año y medio que este programa solicita. Los impuestos de la República Argentina son los impuestos, el segundo país más caro de los impuestos del mundo. Y además, federalice la economía. ¿Cómo? Poniendo en todas y cada una de las provincias de la República Argentina 50 filiales de las primeras marcas que crearían fuentes de trabajo y despoblarían la provincia de Buenos Aires para volver a repoblar toda la geografía argentina. Y no es ninguna novedad, señora, señor, que ya la República Argentina flota en droga en todas y cada una de las provincias y por supuesto en Capital Federal. Y como ya hace años que nosotros, este programa pide o sugiere una política sanitarista de educación en materia de droga y en materia de ingesta de pastillas y también alcohol, sugerimos a los gobiernos municipales, provinciales y nacionales que los colegios públicos y privados, que los empleados públicos y que todo el personal, empleados de los 3 poderes del Estado, se realicen una rinoscopía obligatoria, no para perseguir al enfermo de droga, sino para curarlo, no para victimizarlo, sino para tratarlo, porque en la medida que tengamos menos consumo de droga, menos demanda de droga, habrá mucho menor narcotráfico, habrá mucho menor delincuente vendiendo droga. Y en esta Argentina, que todavía no ha recuperado la paciencia, que todavía no ha recuperado el buen vocabulario, el buen trato, nosotros hace ya mucho tiempo que en el todos los días, en la casa, en el colegio, en la universidad,
en el trabajo. En la frecuencia diaria sugerimos las 5 palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y como hace mucho tiempo aprendimos en nuestro hogar y a través de la lectura de la cultura y civilización del hombre, que la mujer, aunque a algunos machistas decadentes no les guste, que la mujer es la segunda educación del hombre, le pedimos a la mujer argentina la palabra inteligente, el consejo inteligente, modales y vocabulario femenino para educar a toda la sociedad argentina como era antes, como debe ser siempre. Pero que no hable más el doctor Mariano Zahuidé, que es la filosofía clásica. Clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual. Porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar el gaucho Martín Fierro. ¿Cuándo Martín Fierro es José Hernández y cuándo José Hernández es Martín Fierro? Y de la obra para siempre brillante de todos los tiempos, el José Hernández en su gaucho Martín Fierro, vamos a recurrir hoy al viejo Vizcacha, porque en la segunda parte, canto 15, estrofa 11, el viejo Vizcacha, un viejo astuto, un viejo pícaro, así le habla el viejo Vizcacha al hijo segundo de Martín Fierro. Insisto, segunda parte, canto 15, estrofa 11, porque todo ese canto 15 son los consejos del viejo Vizcacha, que en esa estrofa 11 dice el viejo Vizcacha al hijo segundo de Martín Fierro: el zorro que ya es corrido, dende lejos la olfatea. No se apure quien desea hacer lo que lo aproveche. La vaca que más rumea es la que da mejor leche. Y como rumiar en sabiduría gauchesca quiere decir pensar, reflexionar, considerar nuevamente aquellos errores que hemos cometido, ser prudente y tener sentido común. Las grandes naciones del mundo, las 10 primeras naciones del mundo rumean, es decir, han logrado que sus políticos se conviertan en estadistas y justamente porque son estadistas gobiernan para la sociedad y para la persona constituidos en nación. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.